Amados, bienvenidos al curso de Apocalipsis. Hoy día vamos a leer y vamos a hablar del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Un capítulo muy importante en el desarrollo de la narrativa de la historia, lo que viene a la humanidad. Y el libro de Apocalipsis, cuando uno ve estos capítulos, la escritura, uno no puede sino entregarlos con un corazón contristado, triste, de leer lo que viene sobre la humanidad que Dios advierte en su palabra. Y en esta época que estamos viviendo, una época de pandemia, una época de revuelta social, también es una época que la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, en su epístola a su discípulo Timoteo, en la primera carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, le advierte que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y es triste ver eso cumpliéndose en tantas naciones en el mundo. Gente que en algún momento fueron tocados, fueron alcanzados por la misericordia de Dios, con el Evangelio de Jesucristo. Y en algún momento respondieron, pero después se han apartado. Y escuchamos esto de muchos pastores, de muchas iglesias, de distintos países, que esto está ocurriendo. Y es motivo de tristeza. Es terrible ver cuando alguien que ha sido tocado por Dios se aparta del camino, se rebela contra Dios. Y en vez de predicar el Evangelio, predica lo que el apóstol Pablo advierte ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Empiezan a predicar doctrinas de demonios para perdición de muchos y de ellos mismos. Es muy triste esta época que estamos viviendo. Y aunque nosotros como creyentes sabemos por la palabra de Dios, las promesas de Jesucristo, que Él nos viene a buscar. Él viene a buscar a su iglesia. Y esa es nuestra bendita esperanza. Pero eso también es acompañado por estos sentimientos de tristeza por lo que está ocurriendo y por lo que viene. Entonces, en ese contexto, leamos Apocalipsis capítulo 12. Oremos, si pudieran cerrar sus ojos, y nos ponemos
en las manos de nuestro Padre Celestial, quien nos ama, quien nos cuida, quien extiende su bondad, su misericordia día a día. Bendecimos tu nombre, Padre eterno. Y bendecimos el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida por nosotros, para que cualquiera que crea en Él y se arrepienta de sus pecados, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y damos gracias al Espíritu Santo, quien da testimonio de todo esto, porque nos guía a toda la verdad, pues es el Espíritu de verdad. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Y nos ponemos en tus manos ahora. Amén. Amén. Leamos Apocalipsis 12, versículo 1. Y 2. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer que aparece aquí en este capítulo ha sido motivo de controversia en los años. Por una parte, los teólogos de la Iglesia Católica de Roma ven aquí erróneamente retratada a la Virgen María, a quien esta iglesia también designa como la Reina del Cielo. Pero hay muchas consideraciones para descartar esta posición teológica errónea. Primero, el término Reina del Cielo, que la Iglesia Católica la designa a veces como Regina Coeli en latín. En la Biblia, esta designación está asociada solamente a prácticas paganas de idolatría, a falsos dioses cananitas, babilónicos y griegos, bajo la denominación Reina del Cielo. Ustedes pueden leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 19, capítulo 44, versículos 17, 18 y 19, y capítulo 44, versículo 25, en que aparece este término referido a la diosa Astarte, que también se designa Ishtar, Venus. Y la palabra cielo alude a su carácter astral. Es a esta deidad que se ofrecía
tortas especiales, como aparece en Oseas, capítulo 3, versículo 1. Siendo esta diosa Astarte la representante del principio femenino de fertilidad, como aparece en Jeremías 44, 17. También es denominada la diosa madre. El rey Salomón sucumbió a su culto, como aparece en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 5, y Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 13. En la cultura griega se adopta bajo el nombre de Astarte y Diana de los Efesios, que era el culto a la fertilidad. Diana, la cazadora de almas, y de cuyas raíces proviene directamente el culto a la Virgen María, lo que es idolatría llamada Mariología, cuyos inicios se remontan al siglo IV, bajo la dominación del Imperio Romano, con su sede en Bizancio, Constantinopla, y que también es asumida por la Iglesia Católica de Roma, siendo representada en ignorancia teológica como Reina del Cielo. También por muchos artistas del Renacimiento, donde aparece retratada con una mujer con un niño en brazos, con la luna estilo musulmán a sus pies, y 2 estrellas en círculo sobre su cabeza. Paradojalmente, la Unión Europea asumió este símbolo en su bandera. La mujer esta que aparece en Apocalipsis 12 está gritando de dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y esto, lógicamente, contiene 2 aspectos que dificultan que se refiera a la Virgen María y a Jesús. Primero, porque en el cielo no hay dolor ni angustia, como aparece en Apocalipsis 21, 4. Y segundo, la Virgen María dio a luz en la tierra a Jesús en Belén de Judá, no en el cielo, como aparece en Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. También tenemos que considerar que no es la Virgen María la que da nacimiento a la Iglesia, sino que es la Iglesia de Jesucristo bajo el poder de Cristo, con el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando da nacimiento a su Iglesia.
Hay otra cosa que a veces hay eruditos que destacan con respecto a esta mujer y recuerdan que en el principio, en el libro de Génesis, Dios formó de la costilla del hombre a Eva. Y Jesús es llamado en la epístola del apóstol Pablo a los romanos el último Adán. Y algunos eruditos destacan que cuando ese soldado romano hiere el cuerpo ya inerte de Jesús, que ha fallecido, lo hiere en su costado con una lanza para comprobar que estaba muerto. Leemos que fluyeron sangre y agua, que son dos elementos presentes en el nacimiento de un bebé. Y algunos eruditos destacan esto como un símbolo de lo que precede al nacimiento de la iglesia. Días más tarde, 40 días más tarde, en Pentecostés. Entonces, esta mujer no representa a la Virgen María. ¿Y a quién representa? Esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Para responder adecuadamente a esto, debemos recordar un principio básico de hermenéutica. El principio de la ley de primera mención. Esto es, considerar la primera mención de un tema en la Biblia la cual contiene la revelación primigenia que alude a elementos que se irán desarrollando progresivamente en la revelación bíblica. Y es precisamente que en Génesis capítulo 37, versículos 9 al 11, vemos que es una imagen vista por el joven José en un sueño y que comprende a su vida, a sus hermanos, aún a su padre y a su madre Jacob y Raquel. Y todos ellos representan claramente a Israel, pues todos son los descendientes de las promesas de Dios dadas a Abraham, a Isaac y depositadas en Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel, y cuyos 12 hijos son el inicio de las 12 tribus de Israel. Entonces, es la opinión de la gran mayoría de los eruditos bíblicos que esta gran señal de Apocalipsis 12:1, esta mujer representa a la nación de Israel, al pueblo judío escogido por Dios. Y leemos a partir del versículo 2 de Apocalipsis 12,
que enfrenta la nación de Israel a lo largo de los siglos. Y dice, entre paréntesis, este capítulo es el capítulo que los eruditos llaman el capítulo de las 4 grandes señales. Primero la señal de la mujer, la segunda señal es esta que aparece en el versículo 2. Otra señal. También apareció en el cielo un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Esto es 3 años y medio. Es bastante que está mostrando esta porción de la Escritura. En esta segunda señal aparece este dragón escarlata. La causa primordial de la lucha, persecución y campaña de siglos para exterminar al pueblo judío, el dragón, esto es, Satanás, el adversario de Dios, ha tratado por siglos que no se cumpla el plan de redención de Dios por medio de Jesús. Trató de evitarlo en la primera venida del Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, y va a tratar de evitarlo a través de los siglos, de que se cumplan las profecías de redención de la humanidad por parte de Dios, por medio de su Mesías. Entonces, este dragón escarlata ataca a la mujer, ataca a Israel, y ha tratado de destruir a la nación judía por siglos para evitar que naciera Jesús de Nazaret. Y ha seguido usando diversos agentes para tratar de evitar que los israelitas vivan en la tierra prometida. Ha tratado de evitar que haya memoria de Israel. Ha tratado de evitar que vivan en Jerusalén. Entonces, el antisemitismo tiene su origen y raíz en Satanás, el destructor, quien ha alentado a diversos personajes, ya hayan sido en la historia reyes, emperadores, soberanos, a través de los siglos, tratando de exterminar al pueblo escogido por Dios, la nación judía. Tratando de evitar el cumplimiento de las promesas de Dios, de redención para la humanidad. Así, tantas naciones que expulsaron a los judíos de sus dominios
que los subyugaron, que los llevaron en cautiverio, que los sometieron a esclavitud, que los asesinaron a través de los siglos. Para alcanzar esta cierta cúspide de la aparición de Adolf Hitler en el siglo XX, que trata de exterminarlo y logra con el Holocausto el exterminio de 6 millones de judíos. Satanás, este dragón escarlata que aparece en Apocalipsis 12, en su momento va a guiar al anticristo para la última tentativa de aniquilación del pueblo judío en la época de la gran tribulación, en los últimos 42 meses de su gobierno, y va a lograr exterminar 2/3 de la nación judía. Eso advierte la palabra de Dios. Es terrible, terrible. Cuando aquí aparece con 7 cabezas y 10 cuernos, aparece tal como está descrito por medio del profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, versículos 7, 8, 23 al 25, y que para muchos eruditos esto representa una confederación de 10 potestades. No sabemos si son 10 naciones, si son 10 gobernantes, si son 10 poderes. Muchos han pensado a través de los siglos que sería una especie de restauración del antiguo Imperio Romano. Y dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, en referencia a lo que menciona el profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 12 al 15, cuando Lucifer fue echado del cielo a la tierra, arrastrando consigo a 1/3 de los ángeles que le acompañaron en su rebelión contra Dios. Aquí ahora aparecen siendo echados a la tierra. Fíjense en los siglos. Esta persecución del diablo contra el pueblo israelita incluyó, sí, 2000 años atrás, la acción del rey Herodes, que ordenó matar a todos los niños desde 2 años para abajo, en su tentativa de evitar que Jesús viviera. Y que fue evitado por Dios, porque llevó a José y a María a Egipto con el niño, donde permanecieron hasta que murió Herodes. Y después volvieron para establecerse en Nazaret. También aquí aparece de que el Hijo, o sea, el Mesías, Jesús, fue arrebatado para Dios y para su trono, con clara referencia
al ascenso del Señor Jesús resucitado que aparece en Hechos capítulo 1, el libro de Hechos capítulo 1. Y también hace referencia a la huida y preservación de 1/3 de la nación de Israel en la época de la gran tribulación, en que el anticristo, poseído por Satanás, desata la peor persecución al pueblo judío de la historia, en lo que el profeta Daniel, en Daniel 9:27 y Daniel capítulo 12, versículo 11, llama la gran tribulación. Que Jesucristo recuerda esta profecía en Mateo 24:15. Los judíos, este tercio del pueblo judío que está siendo perseguido, huye a refugiarse en Petra, un lugar en el moderno Jordania, y a lo cual alude el profeta Isaías. Fíjense, hace 2600, 2700 años, en Isaías capítulo 16, alude a esto, donde aparece Petra con el nombre de Sela, que significa Petra, roca, y Moab, en Jordania, donde el remanente judío, 1/3 de la nación judía, creyentes en Jesucristo, son protegidos y sustentados por Dios, donde por un periodo de 3 años y medio son protegidos de la persecución del gobierno del anticristo, y que está matando a los otros judíos y también está matando a los que creen en Jesucristo. Este tiempo, la Biblia también lo llama el tiempo de angustia de Jacob. Algunos eruditos piensan de que la gran águila que aparece aquí mencionada podría hacer referencia a algún medio de transporte aéreo para salvar a este tercio judío que se refugia en Petra. Y seguimos leyendo Apocalipsis 12, ahora versículo 7. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Perdón. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es 3 años y medio. Y la serpiente
arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, aquí vemos que el diablo hasta el final trata de exterminar al pueblo judío y a cualquiera que crea en Jesucristo. Aquí estamos ya en la época de la gran tribulación. Y van a haber muchos gentiles que van a perder sus vidas en martirio en este tiempo terrible de la historia de la humanidad que se viene con el gobierno mundial que ya está empezando a operar y que en algún momento, a no mucho tiempo de la época en que vivimos, va a surgir este personaje histórico que se llama el Anticristo y que va a ser poseído por Satanás para hacer guerra contra el pueblo judío y para hacer guerra contra todo aquel que profesa fidelidad a Jesucristo. Hasta aquí llegamos, seguimos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Amados, que tengan un buen día.